directamente. Por favor, si usted está aquí, estuvo acá el domingo pasado y quiere bautizarse, queremos poner en práctica lo que hablamos en el último punto del sermón pasado, es decir, hacerlo inmediatamente. Hacerlo inmediatamente. Para mí trajo mucha convicción ese punto. En el Nuevo Testamento siempre fue inmediatamente. No hay que tener una obediencia tardía, sino inmediatamente. De modo que depende del número de personas que quiera bautizarse. Si el número de personas es muy alto, el mismo 8, yo sé que es algo muy rápido, el mismo 8 iríamos a Lithia Springs y bautizar en Lithia Springs. Eso sí son muchos. Si no son tantos, podemos hacerlo en el servicio. Entonces, por esa razón, por favor, importante que hoy, si usted está aquí, conoce de alguien que usted no ve hoy aquí, por favor, llámelo, haga la comunicación necesaria para que dé los números al frente. No dependa de que yo me acuerde, porque no me voy a acordar. Los que me conocen, los que llevan tiempo en la iglesia, saben que si no lo escribo, se me olvida. Me estoy poniendo viejito. Así que, por favor, comuníquelo al frente para entonces determinar si el 8 en efecto vamos a hacerlo acá, si son pocos, y si son muchos, hacemos un lechón, hacemos una fiesta, hacemos lo que tenemos que hacer, pero vamos y celebramos un día de bautismos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor? Y quiero invitarle que vaya conmigo a Efesios capítulo 5, y estaremos leyendo desde el versículo 21 hasta el 31. Efesios 5 del 21 hasta el 31, y puede poner su dedo allí, y luego iremos a Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Efesios 5 del 21 al 31 y Mateo 19 del 4 al 6. Los últimos 2 sermones que hemos tenido en esta iglesia han sido parte de una serie muy pequeña, una serie de 3 sermones que le titulamos Los Sacramentos. Y como dije el domingo pasado, reitero hoy, el matrimonio no es un sacramento de la iglesia, como sí lo es el bautismo en agua, de lo que hablamos la semana pasada, y también lo que es la Santa Cena, que hablamos 3 semanas atrás. Esos son los 2 sacramentos, las 2 ordenanzas de la iglesia. El matrimonio no lo es, pero por ser algo, como vamos a ver hoy, sagrado, y ser algo que está bajo ataque del enemigo, como iglesia tenemos que levantarnos y defender nuestra fe, proclamar nuestra fe, proclamar la verdad del evangelio con valor a una comunidad o a una sociedad que quiere ignorar y quiere borrar todo lo que Dios ha puesto como sagrado. Y por eso hoy queremos hablar de esto. Vamos a ver ahorita algunos votos matrimoniales. Y claro, yo no tengo la autoridad de decirle a nadie cuáles van a ser sus votos matrimoniales. Hay veces que personas que eligen ellos mismos escribir sus propios votos. Es muy común hoy por hoy. Pero si me permitieran a mí ser lo más bíblico posible, los votos matrimoniales que yo haría en cada ceremonia de matrimonio sería básicamente Efesios capítulo 5, lo que vamos a leer ahora. En la Nueva Traducción Viviente dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Ya los esposos están felices. ¡Aleluya! Como hay un video por ahí en Facebook que le dan una bofetada a alguien porque estaba muy alegre por lo que decía un predicador que estaba totalmente mal. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Si alguien quiere irse, puede irse ahora, no hay problema. Hasta ahora los maridos estaban felices, ahora escuchen. Y ahora las esposas le dan con el codo. Viste, ahora es para ti. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa
tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y ahora viene el versículo que repetimos en casi todas, si no todas, las ceremonias de nupcias matrimoniales. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Puede tomar asiento, gracias. Ya oramos, así que no vamos a orar dos veces. La primera oración fue suficiente. Si hacemos otra, diríamos que la primera no fue suficiente. Así que una oración es suficiente. Como dije, estos son, en una forma muy resumida, por supuesto muy resumida, lo que la iglesia enseña, lo que la palabra enseña acerca del matrimonio. Y cuando yo leo Efesios capítulo 5, lo que acabamos de leer, me siento muy tentado a hacer una exégesis y a ir palabra por palabra, verso por verso y estudiar profundamente lo que acabamos de leer. De verdad que me siento muy tentado a hacer eso y quizás podamos hacer una serie solo de estos pasajes, de estos versículos. Sería muy bueno, muy provechoso. Ahora, en nuestra iglesia hace 3 meses hubo una serie de finanzas de familia. Quien predicó fue Masi, alguien totalmente dedicado a este tema, así que yo creo que ustedes fueron muy edificados por esos temas mientras yo estaba fuera, mientras estaba en sabático. Pero hoy queremos hablar de esto, del matrimonio. Y de nuevo, para mí, estos son los votos matrimoniales. Esto es lo que el Señor le dice a los hombres y a las mujeres acerca de cómo debe ser la vida matrimonial. Y creo que lo resume en una forma muy compacta, pero creo que no deja básicamente nada fuera. Si fuéramos a hablar un poquito del texto, analizándolo en su contexto, tuviéramos que entender que el apóstol está escribiendo a Efesios. Y si usted conoce Efesios, fue donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo en Turquía, en Asia Menor. Estuvo 3 años allí en Turquía y desde allí ministró a tantos pastores. Por ejemplo, todas las iglesias que menciona Juan en su revelación, en Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, hay 7 iglesias y todas esas iglesias están muy cerca de Éfeso. En Éfeso el apóstol Pablo enseñó por 3 años en un lugar conocido como la escuela de Tirano, aparentemente una escuela que rentaban, y allí enseñaba. Y esta carta es, por supuesto, no solamente a los cristianos de Éfeso, y podemos descubrir eso porque no hay un tema específico que sea solo de Éfeso. Son temas generales, no aplican solamente para los de la ciudad de Éfeso, sino todas las otras ciudades que estaban cerca. Si usted quiere indagar un poquito más, puede leer el libro de los Hechos, especialmente el capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto y va a ver la relación tan cerca que tenía con estos ancianos. Creo que fue el lugar de entrenamiento más grande que tuvo el apóstol Pablo en su ministerio. Ahora, yendo a lo que es el texto y lo que acabamos de leer, en el capítulo 5, el apóstol comienza a aplicar lo que había enseñado hasta este momento. Es decir, los primeros capítulos son capítulos que nos hablan de mucha doctrina, son muy ricos en doctrina. En nuestra iglesia hace aproximadamente 1 año y medio estudiamos expositivamente, verso por verso, la carta a los Efesios y vimos esto. Y para mí no es sorpresa que acá en el capítulo 5, cuando el apóstol comienza a hablar de la aplicación de toda la doctrina que había acabado de enseñar, comienza de adentro hacia afuera. Comienza primero con la persona, con quien tú eres como persona, y inmediatamente va al corazón de la sociedad, que es la familia. Porque si vamos a ser cristianos, si vamos a creernos espirituales, para usar algunas palabras de Éfeso, si vamos a
disfrutar todas las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús, si vamos a vivir lo que el Señor ha separado para nosotros en este tiempo, todo lo que el Señor ha preparado para nosotros tiene que comenzar en el hogar, tiene que comenzar en la casa. Yo uso la expresión que nadie sabe qué tan cristiano tú eres como tu familia. Claro, de cierto modo eso está un poquito mal dicho doctrinalmente, porque tú eres cristiano, des fruto a 30 o des fruto a 100. Eres cristiano. Claro, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y claro, lo que me refiero es que una persona, a medida que pasa la vida espiritual, a medida que va creciendo en el Señor, debe dar más fruto, debe ser más santo, debe ser más como el Señor, ¿verdad? Es lógico eso. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de cómo la familia, cómo en el hogar se debe vivir la vida espiritual, tanto así que si usted lee el subtítulo, y claro, ese subtítulo no es inspirado, no es que Dios dijo eso, si usted lee el subtítulo puesto por el hombre, pero muy bien puesto, por lo menos en mi Biblia dice relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio, relaciones guiadas por el Espíritu. Lo que vivimos en el hogar es la esencia de la vida cristiana. Si no podemos vivir la vida cristiana en el hogar, no podemos vivirla en ningún lugar, porque es en la casa donde demostramos ser lo que somos. Es allí donde hay total transparencia, es allí donde demostramos quién realmente somos, es donde nuestra identidad se revela, si somos verdaderamente hijos de Dios y si no lo somos. Y el apóstol Pablo deja muy claro acá cómo es que deben comportarse las esposas y cómo es que deben comportarse los maridos. De nuevo no voy a hacer exégesis, simplemente voy a decir lo siguiente. El versículo 21, como Pablo comienza a decirlo, es clave. Es más, sométanse unos a otros. Los esposos también tienen que someterse a las esposas. El machismo, veo algunas esposas por ahí diciendo, mira. Si nuestra cultura nos enseñó machismo, permítame decirle que Dios no es machista. Dios sí cree en el liderazgo del hombre. Y vamos a ver ahorita el por qué. Y quiera Dios que podamos entenderlo. El título de mi sermón hoy es el pacto del matrimonio. El pacto del matrimonio. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia, les dice cómo vivir una vida espiritual, cómo vivir como creyentes en la casa. Luego le dice a las esposas, a los esposos. Y el versículo 31 es parte de nuevo de lo que generalmente es parte de cualquier ceremonia de bodas. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Por supuesto, allí está citando a Génesis capítulo 2, vamos a verlo ahorita, pero simplemente quiero acentuar que es parte de la enseñanza a la iglesia. No solamente a la iglesia de Éfeso, a toda la iglesia. Esto es práctico, es enseñanza para cada uno de nosotros hoy. Más aún cuando vamos a los evangelios y vamos por ejemplo a Mateo capítulo 19 versículos 4 al 6, vemos que el Señor Jesús dijo exactamente lo mismo. Respondiendo Jesús, dice, ¿no han leído las escrituras? Interesante, Jesús venía desde Galilea a Judea, se estaba acercando a Jerusalén. Y mientras más se acercaba a Jerusalén, más estaban allí la élite religiosa, los escribas y fariseos. No había llegado todavía a Jerusalén, estaba todavía por allá cerca del Jordán, lo dice el contexto, puede leerlo. Y allá fueron a cuestionarlo. Y gracias a que fueron allá a cuestionarlo, tenemos nosotros hoy enseñanzas acerca del matrimonio. Dice, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Hombre y mujer. Y ya estamos entrando en, por supuesto, lo que Dios define como matrimonio. Ahora, hay mucho que decir al respecto, especialmente en nuestra sociedad hoy, especialmente después de la locura. Voy a decirlo con valor, pero voy a decirlo en blanco y negro. La estupidez que el mundo ha creído, que el mundo ha promovido y que muchos, aún creyentes, defienden del matrimonio entre dos personas del mismo sexo y de todas las aberraciones estúpidas y tontas que el mundo se ha creído, cuando el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. No le falta absolutamente nada.
Y lo que Dios enseña es que Él los hizo al principio hombre y mujer. Punto. No hay nada más que explicar porque todo queda muy claro. Y todo lo otro son tonterías y cuentos que el mismo diablo se ha formado y que ha contagiado a nuestra sociedad. Por eso nosotros hoy tenemos que levantarnos y enseñar esto. Permítame decirle, los padres que estamos aquí, a nuestros hijos, especialmente si su hijo va a una escuela pública, le van a enseñar algo diferente. A sus hijos le van a enseñar algo diferente a través de YouTube, a través de las canciones que escuchan en Spotify, a través de los amigos y mediante todos los recursos posibles, el enemigo va a enseñarle a sus hijos algo diferente. Usted tiene que enseñar a su hijo lo que la palabra enseña, enseñarlo claramente, porque no hay una influencia mayor sobre los hijos que el hogar. Ahora, además de los hijos, nosotros, la iglesia del Señor Jesús, tenemos que hablar alto. ¿Saben por qué la agenda LGTB y todas las otras letras que estúpidamente tienen? Y permítame si soy muy fuerte. Hay que ser fuerte con ellos porque ellos son muy fuertes. Tienen una boca muy grande. Nosotros tenemos que tener la boca grande también. Tenemos que usar el micrófono. Tenemos que hablar con valor. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que defender nuestra fe. Si usted no lo cree así, vaya a los evangelios y vea cuántas veces el Señor Jesús confrontó lo que estaba mal, confrontó la falsa enseñanza. Y cuántas veces el apóstol Pablo, en todas las cartas, absolutamente todas, no solamente hay enseñanza de la verdad, hay defensa en contra de la mentira. Tenemos que tener el escudo y defender la palabra de Dios. Hombre y mujer, Dios los hizo hombre y mujer. ¿No habéis leído? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son, escuche, esto lo repetimos siempre. Usted lo repitió, estoy seguro, si está casado, en su ceremonia de bodas. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Yo no sé cuántos leen eso y lo internalizan, lo digieren, lo mastican. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. ¿Quién lo ha unido? ¿Quién lo ha unido? Queda claro, Dios es quien lo unió. Dios es quien lo unió. Y de ahí viene lo sagrado del matrimonio. De ahí viene el hecho de el pacto. Mientras me preparaba para, por supuesto, esta prédica, usé una herramienta que está de moda hoy. Tiene que ver con la inteligencia artificial y es ChatGPT. Si usted no entendió nada, tranquilo, no se preocupe. Si usted ha usado Google, si usted ha usado la internet en cualquier momento, ya usted ha estado usando alguna forma de inteligencia artificial. Por ejemplo, si usted pone en la búsqueda de Google, ¿por qué los cristianos son? De acuerdo a operaciones matemáticas, Google va a adivinar cuál es la respuesta y muy posiblemente adivine exactamente qué es lo que hay en su pensamiento. Es decir, Google va a hacer gestiones matemáticas para determinar cuántas personas han buscado eso y cuáles son las palabras que siguen, y automáticamente Google le va a sugerir. Y eso es muy práctico. Creo que todo el mundo, la mayoría, está por lo menos familiarizado con lo que estoy diciendo. Bueno, últimamente ha surgido lo que se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido existente por muchos años, no es nada nuevo en realidad, y la forma más significante que esta inteligencia artificial llega a nosotros hoy es a través de aplicaciones como ChatGPT. Yo le pregunto a ChatGPT cómo son las tasas de divorcio en los Estados Unidos. Escuche, en el futuro es muy posible que impongan lo que pensamos. ¿Cómo imponerlo? Por la información. Usted va a poder registrar aquí lo que entra por aquí. Y si todo lo que entra por los oídos y por sus ojos es información incorrecta, usted va a creer esa falsa enseñanza o esa falsa doctrina o esa mentira como algo que es correcto y legítimo. Y aunque este instrumento es muy útil,
yo creo que en términos de cristianismo, en términos de la fe, nosotros tenemos que hacer el trabajo y no permitirle ni a ChatGPT ni absolutamente a nadie que defina la verdad del evangelio. Voy a lo siguiente: cuando le pregunto a ChatGPT cuál es la tasa de divorcio en los Estados Unidos, dice que el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la NCHS, de los CDC, todo el mundo conoce que es el CDC por el COVID. Recientemente todo el mundo obtenía las actualizaciones del CDC. De hecho, ya la base de información como que no es la más fidedigna, ¿verdad que sí? Pero eso es un tema que puede ser politizado. No quiero entrar en política, porque esto no se trata de política, se trata de algo mucho más importante, mucho más especial, que es un pacto con Dios. ¿Ok? Bueno, según ellos, en el 2019 la tasa de divorcio fue aproximadamente 2.9 y por cada 1,000 personas. 2.9% por cada 1,000 personas. Y ellos están diciendo que la tasa de divorcio ha mejorado. Mi interpretación, usted puede estar en desacuerdo, esto no es Biblia, esta es mi opinión, mi humilde opinión. La tasa de divorcio ha mejorado porque hay personas que no se están casando y por lo tanto no se están divorciando, porque no pueden divorciarse porque no se han casado. Hoy en día es muy común, aún dentro de la iglesia, cohabitar, vivir en la misma casa, ser amigos con beneficios, le llaman en algunos círculos, o no vivir en la misma casa, pero vivir vida matrimonial, es decir, tener coito, tener intimidad sexual, sin otro compromiso, sin el compromiso del matrimonio. Y por supuesto, esas personas no tienen que casarse cuando hay un pleito, hay un problema, pues bye bye, no hay matrimonio, no hay nada, pues cada uno sigue por su rumbo. Aparentemente, escuche bien, aparentemente sin ninguna consecuencia. Pero yo quiero decirles que hay consecuencia, porque el matrimonio no es un juego, no es algo hecho por hombres, es un pacto, y es un pacto con Dios. Vamos a verlo muy pronto. Aprendí, por ejemplo, que mientras más tarde las personas se casan, por supuesto son más maduras y supuestamente el matrimonio dura más. Pero una de las cosas que vamos a ver más tarde que concreta el matrimonio, por supuesto, es la intimidad. Y como producto de la intimidad y parte de la razón, parte del propósito por el cual Dios hizo el matrimonio, ¿está qué? Llenar la tierra. Está multiplicarnos. Voy a ir más allá. Está gobernar la tierra. No solamente multiplicarnos y que haya muchos parecidos a nosotros, a los padres, sino que dominemos, ¿ve? Que gobernemos la tierra. Ahora, ¿qué dice la palabra en cuanto a eso? Dice que bienaventurado el que llena de ellos su aljaba. Bienaventurados son los hijos en la juventud. Y bienaventurado el que llena de ellos su aljaba. Uno de los fenómenos que estamos viviendo es que las personas se casan ya demasiado tarde. No se casan temprano. Supuestamente porque temprano estaban experimentando. ¿Me explico? Estaban probando aquí, probando allá, comiendo aquí, comiendo allá. Estas tasas dicen de cómo es la vida real en nuestra sociedad. Y nosotros como iglesia debemos identificarlo claramente y hablar la verdad de Dios a cada una de esas áreas. Es más probable, por supuesto, cuando hay segundos y terceros matrimonios que las personas se divorcien. Habla de factores socioeconómicos, como por ejemplo el nivel educacional, los ingresos. Las personas que tienen más dinero, pues quizás tienen menos divorcio. Yo digo, bueno, a lo mejor es que es más, it's cheaper to keep her, right? Es más barato mantenerla. Es mucho dinero el divorcio. ¿Sí o no? Si es un dicho popular, es porque hay cierta realidad. No sé si verdad, pero realidad detrás de eso. Tanto que estamos hablando de qué es lo que hay en nuestra sociedad. Las causas de divorcio pueden ser variantes, incluyen diferencias irreconciliables. Las mayores causas de divorcio, esto es estadísticas, pura estadística. Yendo a los documentos, a los artículos oficiales, ¿cuál es la razón de divorcio oficial? Diferencias irreconciliables, infidelidad es número 2, problemas financieros y dificultades en la comunicación. Ahora yo le pregunté también a ChatGPT cuál es la tasa de divorcio entre los cristianos.
Interesante su respuesta. Dice que según las diferentes denominaciones es la tasa. Es decir, hay denominaciones, hay iglesias, por decirlo así, que enseñan muy en contra del divorcio. Y entonces, por supuesto, en ese tipo de religión o de iglesia, el divorcio no es muy común. Lo cual nos habla de cómo está nuestra sociedad, cómo está el pueblo de Dios. Y entre comillas, porque para los efectos del gobierno, cualquiera marca cristiano, y si vamos a hacer más estadísticas y estudiar más profundo, hay un gran por ciento de personas que se llaman cristianos y no saben los libros de la Biblia, no van a la iglesia ni quizás un domingo al mes, no han hecho confesión de fe, no se han bautizado y se llaman cristianos, y tú y yo sabemos que no es así. Aún estas estadísticas que supuestamente hablan de nosotros no son reales. Habla de los mismos factores demográficos, exactamente los mismos dentro del cristianismo, es exactamente igual que afuera. Las causas de divorcio son exactamente las mismas según los documentos y demás. Todo esto es indicativo de que la iglesia no ha entendido algo que es importante y es el centro. Quizás este sermón es un sermón de un solo punto. Cuando resumimos todo este sermón, la verdad que usted se va a llevar de aquí hoy es una, pero es una muy profunda y muy válida. Y es lo siguiente: el matrimonio es un pacto con Dios. Es un pacto con Dios. En la Biblia, si va a aplaudirle, aplauda al Señor, no a mí, y aplauda fuerte. En la Biblia, pacto por supuesto no es la palabra que usamos hoy. Lo más cercano a un pacto que usamos hoy es contrato. Y mientras que un pacto incluye contrato o formas contractuales, no es en sí o no es como tal un contrato. Un pacto es un acuerdo o convenio solemne. Solemne. Es importante, es sagrado, solemne y vinculante entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad. O también diferentes partes. No tiene que ser entre Dios y la humanidad, pero son más conocidos por ser entre Dios y el hombre. Cuando alguien estudia pacto, siempre tiene que haber una entidad divina, ¿verdad? Y el hombre. Un pacto establece condiciones específicas y promesas mutuas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Voy a hablar de ciertas características de los pactos y de algunos de ellos. Pero algo también importante acerca de los pactos es que se utilizan para definir la relación entre Dios y su pueblo. Cuando vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, vemos el pacto de Dios con Noé. Está en Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17. Luego vemos el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Noé, podemos recordar la señal del arco iris. Un pacto en que Dios le dice a Noé: jamás voy a destruir la tierra con diluvio. Hubo uno, no habrá otro, porque Dios prometió, Dios cumplirá. Y de hecho, el arco iris no son los colores de los LGTB y demás. El arco iris se lo robaron a nosotros, la iglesia. Es un pacto que Dios hizo con Noé, en el que él prometió que jamás destruiría la tierra, y significa que Dios nos ama. Eso es lo que significa, que nos ama verdaderamente. Bueno, pacto de Dios con Noé, hay un símbolo allí. El pacto de Dios con Abraham, podemos verlo en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, y otros pasajes como del capítulo 15, del 18 al 21. El pacto de Dios con Moisés, Éxodo, del 19 al 24, es un pacto muy grande. Y el nuevo pacto, que lo vimos cuando hablamos de la Santa Cena. ¿Se acuerdan de eso? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí vemos simplemente algunos de los pactos. Permítame decir algo acerca de cada uno de los pactos. Eran muy conocidos en el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios entraba en un pacto, y hay muchos, mencioné los más conocidos, hay muchos, siempre habían condiciones, ¿ok? Siempre habían condiciones. Si tú haces esto, entonces las consecuencias son esta y esta. Y si no haces esto, las consecuencias son
esta y esta otra. Hay consecuencias, hay consecuencias. Ahora, vamos a Génesis capítulo 2 y versículos del 22 al 24. Y en Génesis capítulo 2, versículos del 22 al 24, vamos a encontrar exactamente qué es lo que estaba citando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Él dice, porque la escritura dice, ¿qué escritura? La que vamos a leer ahora, Génesis capítulo 2. El Señor Jesús también lo citó en Mateo capítulo 19, lo leímos ahorita. Él dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito? Es lo que vamos a leer ahora, Génesis capítulo 2. Solamente voy a leer el versículo del 22 al 24. Usted puede, si quiere estudiar, leer todo el contexto para entenderlo mejor. Dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer. Por supuesto está hablando de la creación de la mujer en el primer libro de la Biblia. Y la presentó al hombre. Al fin. Ese hombre estaba desesperado. Después de tantos animales y todo bonito. ¿Y lo mío qué? Pero bueno. Por fin o al fin, exclamó el hombre. Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. No ninguna otra aberración de la que hay hoy. Mujer, punto. Porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Notemos que, ¿quién hizo esto? Aquí vemos, por supuesto, el primer matrimonio. Y claro, no había un documento que firmaron, entiendo eso. Esto es base para hablar de la singularidad del matrimonio, una sola mujer. No hizo Eva y demás y demás y demás y muchas, no, una sola. Ese es el plan original. Lo otro que ocurrió en el Antiguo Testamento, sabemos que varios tenían diferentes esposas, tiene sus razones, pero el plan original es una. Entonces el Señor Dios hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Es algo sagrado, es algo importante. Antes de Israel, conocemos del pacto de Dios con Israel, ¿verdad que sí? Hasta el día de hoy, los que hemos ido a Israel, podemos ver, podemos oler, palpar, sentir la vigencia, el poder de ese pacto hoy. De hecho, hoy, desde el 1948, la nación de Israel es nación. Eso es profecía bíblica. Israel está rodeada, completamente rodeada de enemigos. Irán, el enemigo más grande de Israel, es mucho más grande. Israel es del tamaño de New Jersey. Es muy claro el pacto de Dios con Israel. Antes de Israel, Dios había hecho el matrimonio. Antes de la iglesia, Cristo vino y se entregó por la iglesia, ¿verdad que sí? Antes de la iglesia, el Señor había instituido el matrimonio. Si hay algo que nuestra sociedad va a apuntar, si hay algo que el enemigo va a atacar, es el matrimonio. ¿Saben qué sucede en las iglesias? Es un tema que tratamos entre los ancianos precisamente ayer en una reunión. ¿Cómo vamos a discipular los matrimonios? Invertimos tanto tiempo en los niños, tanta energía en los niños, invertimos por separado a veces en los hombres, en las mujeres, pero si el matrimonio no está bien, nada va a estar bien en la casa porque los niños, jóvenes y demás dependen de. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios lo hizo. No es sorpresa que hace referencia el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y también hace referencia a eso Jesús en Mateo capítulo 19. Ahora, si va conmigo allí a Mateo capítulo 19, quiero leerlo de nuevo, sé que le leí al principio, dice, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se convierten en una sola carne. Como ya no son dos, sino uno, dijo Jesús, que nadie separe lo que Dios ha unido. Queda muy claro, no hay que explicar más. ¿Quién los une? Entonces, cuando vamos a los votos matrimoniales, quiero ir ahora a los votos matrimoniales que con frecuencia leemos. Hace muchos años, un líder de jóvenes en nuestra iglesia se enamoró de mi hermana o media hermana, y tuve el placer de casarlos. Y pues aquí tengo los recuerdos de esa boda.
Permítame leer. En los votos matrimoniales, el ministro siempre se dirige al esposo y le dice: recibes a esta mujer como tu esposa para vivir con ella conforme a las ordenanzas de Dios. ¿Conforme a las ordenanzas de quién? De Dios. En el santo estado del matrimonio, todos dicen que sí. A esa hora pues no hay de otra. Después yo prosigo diciendo, o el ministro prosigue diciendo: la amarás, la consolarás. Escuche, el pacto que tú hiciste con Dios. Escuche el pacto que tú hiciste con Dios. La amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en riqueza y en pobreza, y serás fiel a ella mientras ambos vivan. Por supuesto, todos dicen que sí. Y después de compartir los anillos, básicamente se repite parte de esto. No quiero entrar más en profundo en cuanto a eso. Ahora, algo interesante que creo que puede ser información nueva para ustedes, puede ser algo que aprendan hoy. Algo interesante es que aunque los ministros hacemos esto, no vemos en la palabra de Dios ni a Jesús ni a ninguno de los apóstoles jamás casar a nadie. No. ¿Por qué hoy los pastores casan? ¿Por qué hoy los pastores casan? Bueno, gracias a Constantino, el fundador de la Iglesia Católica. Constantino hizo de la Iglesia Católica la religión universal. Eso es lo que católica significa, universal. Y en cualquier pueblo, incluso hasta los días de hoy, en muchos pueblos, el padre tiene una autoridad extraordinaria en el pueblo. ¿Sí o no? Aún hoy, en muchos pueblos, el padre de la Iglesia Católica tiene una autoridad extraordinaria. Aún civilmente. ¿De dónde vino eso? De Constantino. El Imperio Romano. Constantino estableció la religión cristiana como la religión universal. Se construyeron esas grandes catedrales que vemos hoy. Y el padre o ministro es casi adorado por todo el mundo. Imagínense que usted no puede hablar con Dios si no viene y se confiesa con el Padre. Y el hombre está ahí en el medio. No quiero hablar demasiado de eso, pero simplemente quiero decir que de ahí es de donde viene el hecho de que los pastores hoy casan. Y pues, de cierto modo, ayudamos a que eso suceda, pero no es un valor bíblico. No lo es. Entonces, cuando usted se case con... Porque esta es una de las cosas que también la Iglesia Católica nos trajo. Y permítame decir esto. Por favor, yo no quisiera ofender a ningún católico. Si alguien tiene raíz católica en este lugar, mi objetivo no es ofenderlo. Yo respeto mucho a muchas personas católicas y tengo muchos amigos católicos. Simplemente estoy predicando la palabra de Dios por encima de cualquier religión, de cualquier nombre. Esa es mi responsabilidad y es lo que voy a hacer fielmente. No voy a tener temor a que lo que alguien pueda decir de mí. No es mi intención ofender a nadie. Simplemente esto es historia y es importante que lo sepamos porque marca nuestro presente. ¿Sí o no? Marca nuestro presente. Muchas personas tienen la idea de que cuando se casan por la iglesia es cuando están verdaderamente casados. Permíteme decirle, usted está casado desde el día que firmó los papeles. Usted está casado. Cuando quien sea que le casó civilmente, usted firmó, usted está casado. Ahora, hoy en día, una de las costumbres, como dije antes, es la unión libre o la convivencia. Cuando las personas no están casadas, muchos dicen la excusa. Escuche, la excusa. Los papeles no significan nada. Bueno, permítame decirle que para Dios sí significa. Y si no significa nada, ¿por qué no lo firmas? Si no significa nada, pues fírmalo. It's no big deal, right? Bueno, fírmalo. Oh, sí significa. Es importante. ¿Saben por qué es importante? Por el compromiso. Hoy en día la gente se casa por emoción, se casan porque ve a ese macho musculoso.
y vemos a esa doncella con un pelo así bien hecho que le costó $300. Y puedo decir muchas otras cosas. Y la gente se casa por eso. Pero ¿saben qué? Ese cuerpo musculoso eventualmente crece. Y ya no hay six pack, hay one pack. ¿Ok? Y ya no hay tantos músculos ni hay tanta belleza física. Pero lo que queda es el compromiso. Ya no hay maripositas en el estómago, ni hay tanto romanceo. En muchas ocasiones, yo creo que todavía puede haber maripositas en el estómago y mucho romanceo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, conquistar eternamente a nuestra esposa. Esa tiene que ser eternamente mi novia. Esa tiene que ser eternamente mi jeva. Estoy usando palabras que el mundo usa, yo sé. Eso es lo que ella es. Esa es mi jeva, esa es mi novia, esa es mi amante. Ella lo es todo. Y así es como tenemos que vivirlo. Ahora, quiero que vaya conmigo antes que se me acabe el tiempo a 1 Corintios capítulo 6, versículos del 15 al 17. Y este es un pasaje quizás un poquito controversial. Quiero mencionarlo porque muchas personas hoy por hoy piensan, bueno, si el matrimonio es algo tan serio, pues simplemente no me caso. Tengo amigos con beneficio, vivimos juntos y no estamos casados y resuelto el problema. ¿Saben qué sucede? Eso es una mentira del mismo infierno. Como dije, cada pacto tiene beneficios y también tiene consecuencias cuando no vivimos el pacto. ¿Se acuerda del pacto de Dios con Adán? Ciertamente, escuche bien, ciertamente el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. ¿Sí o no? Es lo que dice la palabra. Claro, todos leemos hoy y vemos que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y no murieron físicamente, pero ¿saben qué? Sí murieron espiritualmente, hubo una separación. No hay tal cosa como romper el pacto sin consecuencias. Y la consecuencia es eso, es separación, es no tener la bendición de Dios. Y es por eso que hay personas que hoy por hoy han tenido tantas relaciones y continúan de mal en peor porque cada vez es peor y peor y peor y peor y peor porque han rompido el pacto, no han honrado a Dios y queremos que Dios nos bendiga si nosotros obedecer al Señor, si nosotros honrar a Dios. Tal cosa no existe, no hay nada, no hay nadie que pueda torcerle el brazo a Dios. Si tú rompes el pacto, las consecuencias están allí. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Muchacha, no va a pasar nada. Eso es traducción caribeña. Muchacha, no va a pasar nada. En otras palabras, no va a haber consecuencia. Cada vez que alguien rompe el pacto, hay consecuencias, hay consecuencias. En Corinto había mucha promiscuidad, mucha inmoralidad sexual. Y una de las cosas que el apóstol Pablo tuvo que hacer mucho en Corinto es tratar con eso. En la primera carta, capítulo 6, versículos del 15 al 17, dice, ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? ¿Usted escuchó bien eso? ¿Se hace qué? Un solo cuerpo con ella. ¿Qué es lo que sucede en el matrimonio? ¿Qué es lo que dice literalmente que sucede en el matrimonio? Se hacen un solo cuerpo. ¿Saben por qué hay tanta gente hoy trastornada? ¿Saben por qué? Porque han llegado al acto antes de casarse. Quieren probar. Vamos a probar para ver si funciona. Permíteme decirle que lo que funciona en el matrimonio es obediencia a Dios. Lo que funciona en el matrimonio es traer a Dios. Eso es lo que funciona en el matrimonio. Es ser obediente a Dios. Someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Dice Efesios capítulo 5. Someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿Qué funciona en el matrimonio? Compromiso. El pacto que yo hice con Dios de serte fiel hasta que la muerte nos separe. El pacto que hice con Dios. Lo que pasa es que a veces ignoramos que hacemos el pacto con Dios. Pensamos que es, vamos a resolver esto rápido porque tenemos que irnos de luna de miel, tenemos que disfrutar esto, tenemos que disfrutar aquello. No, es algo muy serio, es un pacto con Dios.
Muchas personas consumen el acto pensando que no, nos estamos casando. Sí, yo sé que no te estás casando, pero estás siendo uno con esa persona. Es el resultado de casarse. Hay más allí. Quiero ir por último a un pasaje del Antiguo Testamento, y con este quiero que vean lo importante que es para Dios esto. Es Malaquías capítulo 2, versículos del 14 al 16. Malaquías 2, del 14 al 16. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel había regresado ya a Jerusalén, pero muchos se habían corrompido. Se habían casado, habían dejado a la esposa de su juventud y se habían casado con otras muchachas. No sé si las judías no eran muy bien parecidas o qué pasaba, pero encontraron a otras muchachas y se divorciaban de la mujer de su juventud para casarse con esa otra porque era más bonita, porque la hierba luce más verde al otro lado de la cerca y demás, como todos sabemos. Y aquí Dios le está hablando a través de un profeta al sacerdote del templo. Ya el templo había sido reconstruido, además. Al sacerdote del templo. Escuche lo que dicen de los sacerdotes del templo. Y digo esto porque nosotros somos los sacerdotes del nuevo pacto, ¿verdad que sí? Aunque esto es Antiguo Testamento, el corazón de Dios no cambia. Escuche lo que dice: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Eso es lo que gritan, eso es lo que significa clamar. Están preguntándole al Señor, gritándole eso al Señor: ¿por qué tú no aceptas mi adoración? Le diré por qué. Porque el Señor fue testigo. ¿Usted escuchó eso? Fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella sigue siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo el Señor? Escuche las palabras que está usando. ¿No te hizo el Señor con tu esposa? ¿Quién lo hizo? ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Se acuerdan lo que hablaba ahorita? El diseño original. Multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla y gobernarla. Ese es el plan de Dios. No solamente divertirnos un ratico y pasarla bien. Eso está bien y está bueno. ¿Usted me escuchó bien? Eso está bien y está bueno. Eso es divino. ¿Usted lo escuchó? Sí, es divino. Sí, el pastor lo está diciendo desde el púlpito. Eso es divino. Disfrute su relación matrimonial. Disfrútela al máximo. Por eso el Señor puso las glándulas allí para producir lo que produce placer. ¡Vívalo! A Dios le agrada. De esa unión Él quiere hijos que vivan para Dios. Esta es la otra parte del propósito de Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, porque yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Sigue hablando, no quiero leer todo lo otro. Ese es el corazón de Dios. Nuestra sociedad hoy ha diluido la importancia del matrimonio. Hoy es aceptable en cualquier iglesia, hasta en cualquier iglesia o algunas llamadas iglesias, que las personas vivan juntas. Yo quiero decirle, si usted es una sierva del Señor, hasta que el hombre no tenga el compromiso de poner el anillo y hacerla dueña de sus bienes, él no puede ser dueño de su cuerpo. Dese respetar, haga pacto con Dios, no viva como vive el mundo. Ahora, por supuesto, hay algunas excepciones. Yo creo que si usted está aquí hoy y usted tenía planes de divorcio, Dios le ha hablado muy claramente y muy directo. Incompatibilidad de caracteres, mentira del diablo, ausencia de compromiso, rompimiento del pacto divino. Eso es lo que es. Hay dos excepciones muy claras en la palabra de Dios. La primera, Mateo capítulo 5, versículo 32, no lo voy a leer, es el adulterio. Si hay infidelidad, usted queda libre. Usted puede casarse de nuevo, usted puede divorciarse.
Ahora, eso no significa que automáticamente el divorcio debe ser la opción cuando hay una infidelidad, porque pueden haber muchas causas de esa infidelidad. Y en ocasiones, aunque haya habido infidelidad, a veces es mejor continuar casado y reparar y ver las razones y arreglar el problema, porque si el problema es uno, con el próximo va a pasar lo mismo. Ahora, cuando hay un patrón, yo a veces le he dicho a las personas, tú no mereces eso, sal huyendo, corre, divórciate ahora mismo. Porque no, Dios no está de acuerdo con que alguien viva con alguien infiel. Dios no está de acuerdo, y si Dios no está de acuerdo, tú no tienes que vivir eso. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios. La segunda excepción es cuando un cónyuge no creyente abandona al cónyuge creyente, que está en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 15. 1 Corintios capítulo 7 del 12 al 15. Por supuesto, si ese cónyuge se cansó de tu cristianismo y tu gloria a Dios y de que tú oras y que tú eres santa y demás, y se cansó de la vida cristiana y se fue, bueno, quedas libre. Sé inteligente y busca un hombre de Dios. Sé inteligente y busca un hombre de Dios. No os unáis en yugo desigual con los hombres. Hay muchos buenos hombres creyentes. ¿Por qué vas a buscar al que no es creyente? No seas cabezón, no seas cabezona. No funciona. Haces un pacto con Dios. No se ha ido nadie, estoy sorprendido. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?